Muy buenas chicos, soy Hugo y con este canal mi intención es enseñaros a invertir por vuestra cuenta. En el día de hoy venimos con un vídeo un tanto especial, que ya me estaréis notando que me estoy medio riendo más o menos, porque es que el vídeo de hoy lo vais a flipar. Y no sé si recordáis que hace ya un tiempo, hace unos meses, subí un vídeo recomendando que no había que invertir en los bancos españoles. Pues con este vídeo vamos a ver el porqué. Antes de nada, suscríbete al canal si te gusta todo el mundo de las inversiones y quieres aprender a invertir por tu cuenta en bolsa. Recuerda que en la descripción en primera línea tienes un link para crearte un perfil en eToro, que es totalmente gratuito y puedes empezar a invertir con dinero ficticio que te da la propia plataforma, o también puedes empezar con tu dinero. También recuerda que en la descripción tienes la cuenta nueva de Instagram que me he creado, en donde subo publicaciones todos los miércoles y domingos de contenido educativo para enseñar cosas de la bolsa y enseñar cosas sobre inversiones, y todos los días publico también historias comentando las noticias más importantes del día de la bolsa. Así que chicos, vamos a hacer ahora mismo un cambio de pantalla, me voy a poner por aquí en pequeñito y vamos para allá porque nos vamos a echar las risas. Bueno gente, estamos aquí en el diario AS y el titular dice lo siguiente: en el Leganés tenemos invertidos 24 millones en bolsa, 24 millones de euros, una cantidad bastante buena y bastante bonita. Este señor de aquí es Felipe Moreno, el máximo accionista del Leganés. Por lo tanto, si es el máximo accionista, suponemos que el tío sabrá lo que hace. Vamos a ver. Empezamos con la primera parte. Ha sorprendido descubrir que el Leganés invirtió en bolsa, y el tío contesta: la bolsa no es un juego, si fuese un juego no metería el dinero del Leganés, es una inversión, así lo veo yo. Le pregunta el periodista que en qué ha invertido el Leganés. Atentos, ¿vale? Tenemos algo más de 4,5 millones de acciones del Banco Santander, que no es un valor chicharro. Estamos hablando del banco más importante de España y el octavo del mundo. Atentos a esto. Le pregunta el periodista: ¿qué retorno tiene? Él contesta: me garantizan, los del Banco Santander, le garantizan una rentabilidad del 5,5% anual. 5,5% anual. Esto para una compañía como cualquier otra puede ser bastante poco. Para el Santander un 5% anual es muchísimo, ¿vale? O sea, es una barbaridad. Y ahora veremos en la gráfica que no es así, ¿vale? Pero bueno, me garantizan una rentabilidad del 5,5%. Ahora en febrero, con esa rentabilidad, nos ingresarán 300.000 euros de un trimestre por dividendos. Y en verano hemos ingresado 500.000 euros en dividendos. Vale, el tema de los dividendos del Santander es otro tema que podríamos tocar en otro vídeo, porque de verdad que da para hablar bastante. El presupuesto del club señala que se invirtieron 40 millones, esto no hagáis caso a esto, ¿vale? Porque esto era en valor de movimiento, ¿vale? Lo importante es que ahora hay 24 millones invertidos y vamos a esto. A 30 de junio de 2018, por la depreciación de la bolsa, esos 24 millones eran 20 millones. Ok, perfecto. No pasa nada, ¿vale? Aquí lo que dice es: en bolsa ganas o pierdes cuando vendes. Quizá dentro de medio año, si vendemos, estemos un 20% del valor inicial. Lo dudo, amigo mío. Lo dudo bastante, ¿vale? Porque vamos a ver. Recordemos lo que ha dicho aquí, ¿no? Él ha dicho que quizá dentro de medio año, si vendemos, estemos un 20% por encima del valor inicial. Ok, esta entrevista fue hecha y publicada el 9 de enero del año 2019. El señor Felipe Moreno tenía el 9 de enero del año 2019 invertidos 20 millones en el Banco Santander, con una promesa del Banco Santander de una rentabilidad anual del 5,5%. Vamos a ver qué es lo que ha pasado desde esta fecha, desde el 9 de enero del 2019 hasta el día de hoy. Ahora nos vemos en la gráfica. Bueno chicos, ya estamos en la gráfica del Banco Santander desde la aplicación de TradingView. Ya sabéis que es totalmente gratuita, también la tenéis en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Y como vemos aquí, esta línea que estamos viendo, esta línea es el 7 de enero, ¿vale? Que además es mi cumpleaños, para quien se quiera acordar, que lo sepáis, ¿vale? El 7 de enero es mi cumpleaños. Ok, pongamos que aquí el tío tenía invertidos 20 millones. Y un año y medio después, creo que esa rentabilidad del 5,5% no existe, porque de aquí hasta aquí
Vamos a ver en cuánto se ha quedado sus 20 millones de euros, ¿vale? Vamos a ver, y recordar que dijo que no era una inversión chicharro, o sea que no es tontería. Bueno, vamos a ver. Pongamos que entra desde aquí, ¿vale? Desde el punto de entrada, desde aquí, y estamos aquí ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Bueno, que el 5,5% que le prometía de rentabilidad del Banco Santander al año, ese 5,5% en positivo se ha transformado en un menos 60%. Es decir, si tenías 20 millones menos un 60%, más o menos se te ha quedado en 8 millones. Y ojo, no me estoy riendo de este pobre hombre que invirtió 20 millones con toda su bondad y engañado por el Banco Santander, ¿vale? Con esto quiero demostrar que los bancos, y sobre todo los bancos españoles, no son para nada fiables, y menos aún el Banco Santander. Como vemos, el Banco Santander le prometió una rentabilidad anual del 5,5% y lo que le ha pasado es que en un año y medio ha perdido un 60%. De tener 20 millones a tener 8 millones. Yo creo que sí que hay diferencia. Así que espero que con esta noticia a pie de campo, con esta noticia directamente en tierra hostil, espero que haya quedado bastante claro el peligro que conlleva invertir en bancos españoles y sobre todo en el Banco Santander. Así que nada chicos, si ya con el vídeo que habíamos subido hace unos meses sobre no invertir en bancos españoles no os había quedado claro, supongo que con este ejemplo sí. Así que ya sabéis, si queréis invertir en bancos, no invirtáis en ningún banco de España y si lo hacéis que no sea el Santander, por favor os lo pido. Así que nos vemos mañana o pasado mañana o cuando sea con un próximo vídeo, porque esta semana se vienen, madre mía, se vienen una cantidad de resultados espectaculares. Pues vamos a tener bastantes vídeos seguramente, así que nada, nos vemos. Chao chicos.